Hola amigos, otra semana más, una nueva receta. Esta semana vamos con una sopa que tiende a ser un guiso. Es un plato originario de Hungría, donde además es el plato nacional, aunque se toma en muchísimos más países dentro y fuera de Europa. Es el famosísimo goulash. Este plato es especial para mí porque mi abuela era húngara. De niña fue adoptada por una señora en Holanda y eso a mí me convierte en un holandés un poco húngaro. A mi abuela nunca la llegué a conocer. Además, nunca he viajado a Hungría ni conozco muy bien su cocina, excepto a lo mejor el goulash. Mi padre hacía este plato de vez en cuando y yo lo sigo haciendo. Ahora, eso sí, yo sé que no se dice goulash, se dice gullas. Empezamos cortando las cebollas. Como con casi todo lo que se cocina, ya sea español, europeo, asiático o de donde sea, es casi siempre el caso. Empezamos cortando cebollas. En este caso, los cortamos en trozos medianos, así, tipo mirepoix. En nuestra olla echamos la mantequilla hasta derretir. Lo cierto es que tradicionalmente en Hungría usan para esto manteca de cerdo, que da mucho más sabor. Nosotros echamos también un chorrito de aceite. La mantequilla da muy buen sabor mientras el aceite hace que aguante la temperatura. Echamos nuestras cebollas y un poco de sal. Removemos y bajamos la temperatura. Picamos los ajos. No hace falta que sea demasiado fino, pero tampoco queremos que sean trozos muy grandes. Si no quieres que tus dedos huelan a ajo después, el truco es meterlos inmediatamente debajo de agua fría, sin frotar, que corra el agua. Es bueno también hacerlo con el cuchillo. Cortamos la carne, en trozos manejables, para que luego quepan en tu cuchara. Es una sopa al fin y al cabo. No vamos a usar cuchillo y tenedor para comer este plato. Yo he optado por usar vacuno. Tradicionalmente se usaba cordero. Me han dicho que en Hungría ahora casi toda esa ganadería es de carne de cerdo. De todas formas, ellos usan cualquier tipo de carne. Yo prefiero la ternera, y esto es aguja. La aguja está muy cerca del lomo alto. La carne es parecida al entrecot, pero tiene algo más de grasa, lo cual es muy bueno. Para filetes también. Además, la aguja suele estar a muy buen precio. La cebolla está transparente y vamos a agregar el ajo. Removemos bien y cuando vemos que empiezan a freírse, echamos la carne, para sellarla bien. Echamos más sal, pimienta, media cucharadita de semillas de alcarabea, una pizca de clavo o 2 clavos en polvo y el ingrediente más importante de este plato, paprika. En húngaro, paprika significa pimiento y a partir de ese pimiento elaboran su pimentón, que no se fabrica de manera tan artesanal como en la Vera. Este paprika es muy similar al pimentón dulce. Lo he comprado en una tienda especializada. Lo voy a usar para que el plato sea más auténtico, pero normalmente uso pimentón dulce, con denominación de origen. Muy similar de sabor, pero es menos fuerte. Y voy a usar todo esto. Son 3 cucharadas soperas. Parece increíble, pero esto es una cantidad pequeña a la que se suele echar al goulash en Hungría. Si vas a usar pimentón dulce, recomiendo 2 cucharadas bien colmadas. Seguimos en fuego bajo para no quemar el paprika y removiendo. Lo dejamos unos 10 minutos. Rallamos los tomates. Después, más pimientos. Los cortamos en dados mirepoix también. En realidad, este plato ha ido ganando ingredientes. Antiguamente se echaba lo que se podía y lo que estaba en temporada. Y no había ni pimientos, ni pimentón, ni tomates. Esto es un plato que se hacía en el campo, sobre fuego o brasas. Goulash o gullas quiere decir carne del pastor. Añadimos los pimientos. Removemos bien. Y cuando está en marcha echamos el tomate rallado. Removemos. Y freímos unos minutos. Y añadimos el caldo de verduras. 1 litro. Luego podemos rectificar con un poco más de agua. Partimos el laurel antes de echarlo. Lo llevamos a ebullición y lo bajamos. Y vamos a dejar
que eso se haga despacio, unos 45 minutos, dejando que la carne se ablande y que los sabores se hagan amigos. ¿Qué más lleva el goulash? Pues lleva unas bolitas pequeñas de pasta aplastadas, con forma de botón, que llaman chipetke. Creo que chipetke quiere decir pellizco, y es por la manera de hacerlos. Ahora lo vais a ver. Echamos 100 gramos de harina en este bol. Cascamos un huevo y una pizca de sal y batimos. Así será más fácil hacer la masa. Y lo echamos. Empujamos la harina al centro y vamos creando una masa. Habrá que usar la mano, intentando usar solo una. Vamos formando una bola. Se forma bastante rápido. Si está pegajosa, echamos un poco de harina en la mano. Ya está. Vamos a dejar descansar esta masa unos minutillos. Aprovechamos para pelar las zanahorias. Y cortamos. Seguidamente pelamos patatas y cortamos en bloques pequeños, tamaño dado. También picamos el perejil. Estos ingredientes los vamos a echar después y los reservamos. Volvemos con la masa para la pasta. Usamos el mismo bol con harina para echar los chipetke. Tomamos con una mano la masa. Con la otra pellizcamos una pequeña cantidad. Hacemos bolita, lo aplastamos y lo arrojamos a la harina, para que no se peguen entre ellos. Hacemos de uno en uno. Menos mal que la bola de masa es pequeña. Bueno, mejor nos sentamos para hacer esto. Muy tranquilos. Es un momento zen. Si se te pega la masa en los dedos, necesitas un poco de harina. El goulash tiene que llevar esta pasta. La hacen en más países también. Los alemanes, mucho más grandes, Spätzle, y los usan en muchos platos. Los austriacos lo llaman Knopfle, que quiere decir botón. Se lleva haciendo esto desde el medievo, por lo menos. En estos países se compran ya hechos. También se hace goulash en Estados Unidos y se conoce como American Goulash y lleva muchos macarrones. Para ellos no es una sopa. Lo trajeron los emigrantes y supongo que el plato se transformó ahí. Como mucha comida tradicional, como la pizza, por ejemplo. Bueno, ya están. Los filtramos por el colador para quitarles el exceso de harina. Si no queréis pasar por todo esto, pues recomendaría echar fideos gruesos o macarrones de esos tipo tiburón. Unos pocos, que siga siendo sopa. Esto va muy bien. Vamos a echar la zanahoria. Y cuando hierva, echamos la patata. Y seguimos a fuego lento. La patata y la zanahoria llevan ahora 15 minutos. Están cerca de estar cocidas. Creo que es un buen momento para echar los chipetke. Estos se hacen enseguida, unos 5 minutos. Pues parece que está todo. Echamos el perejil. 1 o 2 minutos más. Y ya está. Hace ya un tiempo que no hacía este plato y no me acordaba de lo rico que está. Es un plato nacional, pero es tan antiguo y tan popular que se ha extendido por todo el mundo. A mí siempre me ha gustado mucho este tipo de cocina, una cacerola donde poco a poco vas agregando más ingredientes a fuego lento. Pues ya habéis visto que no es un plato muy difícil de hacer, se tarda un poco porque es a fuego lento, pero mientras se está haciendo puedes hacer otras cosas perfectamente. Pues este ha sido otro viaje, todas las semanas estáis invitados, ya sabéis, solo tenéis que darle aquí. Cualquier pregunta, duda o comentario que queráis hacer, me lo dejéis escrito abajo. Venga, eet smakelijk y hasta el próximo vídeo. ¿Os ha ido? Buenísimo este. Encima que, joder, que hace más de un año que no hago, ¿verdad?